¿Sabes? La descripción de Jesús como el buen pastor es una de las figuras que más están fijadas en el Evangelio. ¿Cuántos han leído Jesús el buen pastor? Cristo es la puerta. En Juan 14, que ya estuvimos viendo parte la semana pasada, realmente cuando la palabra de Dios habla acerca de un pastor, es que antiguamente en la tierra de Judea había una parte que era una meseta central, que Judea era más bien pastoril, más que agricultora en aquel tiempo. Así que cuando la palabra de Dios habla acerca de un pastor, es porque aquella generación y en aquel tiempo iban a entender muy bien cómo representa Dios y cómo Cristo está revelándose a nuestras vidas como el buen pastor. Cuando tú miras cuál es la vida de un pastor, su cuidado, el cuidado sobre las ovejas tenía que ser constante y además albergaba grandes peligros. En esa meseta de Judea donde dice, y cuando tú ves todos los mapas y cómo estaba establecida Judea, estaba sobre un lugar alto y a ambos lados había precipicios. Así que en un redil donde no había vallas, no había protección y el pastor estaba con las ovejas, un pastor tenía que estar sumamente pendiente, constantemente pendiente, porque las ovejas que iban buscando el pasto, otros buscan la pasta, pero las ovejas buscaban el pasto fresco, la hierba que escaseaba en aquel tiempo, así que había ovejas que se perdían porque deambulaban por la zona y el pastor iba rápidamente en búsqueda de ellas, porque si no, en esa meseta había ambos precipicios y en la parte de abajo era un inhóspito desierto. La figura del pastor era sumamente importante. Tenía que estar cuidando y velando para que ninguna oveja se perdiera ni se descarriara. Y si alguna se desviaba, rápidamente a por ella, porque sabía ese pastor que si pasaba la noche en el desierto, o los lobos o las fieras les iban a devorar. Otra parte muy importante era guardar a las ovejas de ladrones, de bandoleros, de salteadores, gente que iba a los rediles y cogía las ovejas. Por eso la palabra de Dios está llena de referencias acerca de un pastor. Guardamos silencio, por favor, mientras hablo. Tenemos muy importante la idea fijada de lo que es un pastor, de cómo está cuidando. Dice que hay una paciencia constante en ese pastoreo. Paciencia constante, vigilancia continuada. El corazón de un pastor era sumamente valorado en aquel tiempo. Por eso la palabra de Dios nos muestra a Dios como ese buen pastor. Me gusta porque dice la Escritura, protege al rebaño, constante en la vigilancia, intrépido en valor, paciente en amor a su rebaño. Un ejemplo que vemos era en el rey David. David, antes de ser rey, la Escritura en 1 Samuel 17, ¿os acordáis cuando David quiere enfrentarse a Goliat? Y el rey Saúl, cuando ve a ese muchacho, le dice, pero ¿cómo tú vas a luchar contra Goliat? Tú eres pequeño y él es un hombre de guerra y es un hombre experimentado. Y lo primero que le dice David, le dice, rey, su siervo era pastor de las ovejas, era pastor de ovejas. Y cuando un león o un oso venía por alguno de mis corderos, yo cogía se lo arrebataba de las manos, y si venía en contra de mí, entonces cogía de su quijada y le mataba. Sea león, sea oso, sea gigante, yo lo mataré porque Dios está conmigo. Pero hombres ya conocían lo que era ese pastoreo y ese guardar a las ovejas, vigilancia constante, paciencia única, desbordante de amor, y cómo el rey David
ya se perfilaba y era pastor. También el Salmo 100, vamos a ver referencias de cómo la palabra de Dios está mostrando a Dios como pastor. Salmo 100. Fíjate, este salmo tiene 5 versículos. Y el comienzo de cada versículo es un verbo que indica una acción verbal. Vamos a leerlo todos juntos. Salmo 100, ¿lo tienes? Si no, en el multimedia. 1, 2 y 3. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Ovejas, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad en todas las generaciones. Aleluya. Cantad alegres a Dios. Servid a Dios con alegría. Venid ante su presencia. Reconoced que Jehová es Dios, que Él es Dios todopoderoso, que Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Y aquí dice: porque pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Es Dios guardando a su pueblo, cual pastor está vigilando constantemente a sus ovejas, con un amor paciente sobre ellas. Dale, por aquí no, por aquí no. ¿Has visto ese pastor con el cayado, con la vara, diciendo, vamos? No hacen este ruido, hacen otra. Es un ruido pastoril, pero una oveja sabe rápidamente que tiene que enderezar su camino. El amor de Dios es tan fuerte. ¿Sabes por qué? Porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia sobre nosotros. Mira, Salmo 77, 20. Es un versículo muy sencillo, lo anotas y yo te lo leo. Salmo 77, 20. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y tiene que llegar a la tierra prometida, está siendo guiado cual pastor guía a sus ovejas. Moisés y Aarón, que fueron los designados como instrumento de Dios, pero era Dios pastoreando y era Dios guiando a su pueblo. Uno tiene que coger y tomar la perspectiva de cómo Dios guía y pastorea mi vida. Quiero en esta tarde que tú pienses y reflexiones, porque a veces creemos más bien en un evangelio universal, en un cristianismo universal de Dios, la palabra de Dios para con su iglesia. ¿Qué es lo que habla Dios a su iglesia? Pero tú y yo somos iglesia. Y Dios está hablando de una forma universal y común, pero Dios me está hablando a mí. Y muchas veces carecemos de la fe suficiente para entender y comprender hasta qué punto Dios está pastoreando y guiando mi vida. Si tú y yo no interiorizamos su palabra en nosotros, será como quien oye recitar un poema o una poesía. Es más, muchas veces lees la palabra de Dios y solamente como es un castellano antiguo, uno parece que está leyendo los salmos o son poemas. Pero cuando tú lees la palabra de Dios, si tú no eres capaz de captar lo que Dios te está hablando a tu vida y entender hasta qué punto Dios está en constante vigilancia de ti,
no vas a captar el amor de Dios ni lo vas a entender. Y vas a vivir, vamos a vivir angustiados, afligidos, indecisos, dubitativos, pensando y deshojando la margarita. ¿Será? ¿No será? ¿Será? ¿No será? Pero cuando tu confianza está firme en este buen pastor y tú estás entendiendo que el amor de Dios es poderoso, que su paciencia se está revelando a nuestras vidas en muchas ocasiones, su paciencia para que nosotros digamos, heme aquí, Señor. Y su constante vigilancia, porque claro, pedimos de Dios, Señor, pero ayúdame, Señor, pero no te vayas a olvidar de esto, Señor, pero tú y yo estamos entendiendo ese amor y estamos siendo recíprocos y estamos entrando en esa obediencia a Dios y en ese abrir nuestro corazón, o nos volvemos fingidamente, tan y mientras Dios soluciona mi problema. Vamos en esta tarde a ver a qué grado y a qué punto Dios me ama y pastorea mi vida. Salmo 23. Comienza diciendo este salmo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Jehová es mi pastor. Nada, nada, nada me va a faltar. Pero no lo creemos. Gemimos y lloramos como niños ante problemas y situaciones, pensando que a Dios le falta mano, que Dios se olvida. ¿Sabes que Jesús, en otro contexto, pero los discípulos que le preguntaban a Jesús quién entre ellos iba a ser mayor de entre ellos, y toma un niño y le pone en medio a un niño, sacamos, es que nuestros niños son muy altos, pero el niño de la hermana que ha traído, un niño pequeñito, 2, 3 años, y Jesús dijo, si no os hacéis como este niño, no entraréis en el reino de los cielos. Si vosotros, y está hablando a una generación conocedora de la ley, y le está diciendo, si tú no te haces como este niño, tú no entras en el reino de Dios. Porque lo que tiene un niño es una capacidad de confiar brutal. Por eso engañan a muchos niños y luego les matan y abusan de ellos. Porque rápidamente tú te ganas la confianza de un niño. Un niño está expectante ante lo que su papá y su mamá le dicen. Y lo que tú le digas a tu hijo, no duda, es que lo cree. ¿Por qué? Porque sabe que su padre y su madre no le van a fallar. Si tú no te vuelves en la fe como un niño, no veremos el reino de Dios. Nada me va a faltar. Él me completa en todo. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Es ese alimento espiritual donde Dios me lleva a través de su palabra para que yo encuentre descanso, para que yo encuentre ese relax espiritual en mi vida. ¿Sabes qué es lo que va a traer paz de alma?
¿Y sabes qué es lo que va a traer esa fortaleza a tu vida? Aprender a confiar y a descansar en Dios. Guardar la ley y el consejo. Tú y yo tenemos el mejor referente que podríamos tener. Es su palabra. Si tú la tienes como libro de cabecera y si tú la tienes como lo primero que tú consultas cada vez que clamas a Dios, tú vas a descansar. Porque cuando Dios dice que Él te lleva a lugares de delicados pastos, te está diciendo que te está llevando a su palabra escrita, que es la que va a traer el mayor descanso y paz para tu alma. Proverbios 3:21. Ven conmigo. Lo buscamos, Proverbios 3:21. Dice así: Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces, cuando la ley y el consejo lo hayas agarrado a tu vida y sea como un adorno en tu cuello, entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Dile al que tienes a tu lado: cuando te acuestes no vas a tener temor y tu sueño será grato. ¿Alguien padece insomnio? ¿O duerme menos de lo que debería de dormir? Porque ahí hay un serio problema. Hay insomnio cuando la cabeza está continuamente rum, 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 y te puedes quedar un día o dos desvelado. Pero cuando lo continuo es que tú no tienes paz ni descanso, algo está pasando. Porque o Dios me miente, o la palabra me miente, o algo yo no debo de estar haciendo bien. Y esto no es motivo ni de condenación, ni de decir y que me pasa, y que me pasa, y que me pasa. No, entra, porque si Dios me lleva a lugares de delicados pastos, y ahí es donde yo encuentro descanso y reposo para mi vida, y Dios me dice que en guardar su palabra y su consejo, dos cosas, su palabra y sus consejos para que yo los ponga por obra, yo no voy a tener temor, ni pensaré, ni pavor repentino, sobresalto porque algo pudiera pasar. ¿Ves esta gente que, qué ha pasado? ¿Qué? ¿Y sí? ¿Y sí? ¿Y sí? Con los ¿y sí? Hay gente que ni respira ni vive. Cuando tú no sabes que Dios toma el control de todo, te acostarás y tu sueño será grato. Tu única preocupación tiene que ser como la que Dios le habló a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Medita en mi palabra y ponla por obra para que todo lo que emprendas te salga bien. Y aquí Dios está diciendo que la ley y el consejo, que las ates a tu cuello, que te cojas a su palabra, que aprendas a conocer a Dios, porque eso será tu bendición, tu sueño será grato. Tú no vas a tener temor de pavor repentino. ¿Qué ha pasado? Y sobre todo, verás cómo los impíos caen, pero tú no tendrás temor, porque sabes que Dios está contigo y que Dios te guarda. Pero todo el mundo está igual. No, todo el mundo no está igual. Si Dios dice que Él es mi pastor, que nada me va a faltar y que en lugares de delicados pastos Él me va a hacer descansar, tengo que creerlo y tengo que vivirlo en Él. Amén. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Aquí es algo muy sencillo, aguas de reposo.
Está hablando que el Señor me lleva a un lugar donde yo puedo beber de Él, de su palabra, de la vida de Cristo en mi vida. Dice, aguas de reposo. Me venía a la mente cuando éramos niñas, mi hermana y yo, y en la parcela mi abuelo regaba sus plantas, sus árboles, y tú sabes la manguera cuando la goma de agua que sale un chorro fuerte, y cuando tú vas a regar y quieres que haga modo aspersor para que riegue bien, tú pones tu dedo gordo en la manguera y así se abre, se esparce el agua modo aspersor. Y recuerdo que veníamos de montar en bicicleta o de estar por el campo, íbamos donde mi abuelo para que nos dejara beber, porque ese agua que corre por la manguera está mucho más fría que el propio agua del grifo. Lleva tanto tiempo regando que ese agua sale mucho más fresca. Así que nos acercábamos, él ponía la goma, bebíamos del agua y para gastarnos una broma ponía rápidamente el dedo y salía como aspersor. Así que nos entraba por la nariz, nos llegaba a la cabeza, todo nos manchábamos. Y me recordó tanto la palabra el Señor cuando Él dijo, en aguas de reposo te haré descansar. Aguas, cuando tú llegas a la presencia de Dios, Dios tiene para darte ese alimento espiritual y ese agua de vida con reposo y bien, sin borbotones, sin aceleraciones, sin angustias, sin nerviosismos. El Señor te va a llevar cada día a que bebas de Él y de su presencia. Pero llevamos vidas tan aceleradas y todo está tan rápido aquí en Madrid y en cualquier lugar que cuando uno viene es como todo, venga ya, Señor, gracias, Señor, te pido por esto y gracias por lo otro y tal. En el nombre de Jesús, amén. Y leo un versículo y me voy y no puedo pararme con tranquilidad. Y Dios quiere que yo me deleite en Él y que cuando yo beba de su agua de vida, yo pueda saciar mi sed. Pero mi sed se sacia cuando yo estoy en calma delante de Dios. Y no acelerado, corto, mal y nunca a tiempo, sino que me tomo mi tiempo para estar en la presencia de Dios. Es una dinámica de vida cristiana, pararme, y Él, junto a aguas de reposo, me va a pastorear. Confortará mi alma, y confortar es dar vigor, es dar fuerza, espíritu, animar, alentar y consolar. Confortará mi alma, traerá esa paz y ese equilibrio mental, porque cuando no hay serenidad en la mente y en el corazón, vienen desequilibrios en la mente, vienen obsesiones compulsivas, te fijas en algo y no hay quien te saque. Empiezas a darle importancia a cosas que no debieras de darle importancia y tu mente empieza a darle vueltas a cosas absurdas. Pero cuando la palabra de Dios dice que Él viene a confortar tu alma, es que Él viene a darte vigor, espíritu, fuerza. Ven conmigo a Isaías 35. Y lee conmigo esta palabra. Porque tú vas a ver cómo Dios conforta tu vida cuando la palabra de Dios es integrada en tu corazón. Y te hablo así, y a lo mejor dices, qué pausada está hoy la pastora y qué... Porque pensamos a veces, iglesia, que las cosas de Dios nos vienen por ciencia infusa. Y pensamos que esto es un Matrix, que tú te sientas, ¿recuerdas la película de Matrix? Que se incorporaban en archivos y programas en tu mente, en la mente del protagonista, ya no lo recuerdo, pero de repente tenías conocimiento de cosas porque se archivaban en tu mente a través de un chip, cargaban en tu cerebro toda la información sobre algo
Y uno se piensa que conocer a Dios es que Dios va a incorporar un chip en tu cerebro y ya lo vas a saber todo acerca de Dios, ya no vas a hacer nada mal, eres infalible en todo y has oído la voz de Dios y eso, yo he oído la voz de Dios. Y tú no sabes que el proceso de Dios en tu vida es paulatino. Hay cosas que realmente el Señor revela a tu vida y a tu corazón, pero tiene que haber una vida de crecimiento y de madurez en Dios y en su palabra. Y las pruebas en nuestras vidas lo que vienen es a forjar un carácter de fe, de amor, de paciencia y de consagración delante de Dios. Isaías 35, y esto es confortar el alma. Cuando tú estás en tu casa y comienzas a leer versículo 3, vamos a leerlo juntos, el 3 y el 4, 1, 2 y 3. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Cómo fortalece Dios tu vida? A través de su palabra. En medio de la semana estaba yo orando y el Espíritu Santo me lleva, lee este texto. Y Dios me estaba diciendo, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decidle al de corazón apocado, vuestro Dios reina. Y Él viene con retribución, con pago. El Señor está en medio de nuestras vidas. Pero para eso, cuando uno ha bajado sus manos, es que uno se siente derrotado. Esto ha podido conmigo. Yo venía con mucha fuerza, pero algo me ha derrotado. Pero es Dios quien tiene que sostener nuestras vidas muchas veces con su palabra. Y tú y yo necesitamos decir, Señor, necesito levantar mis manos, necesito fortalecer mis rodillas y necesito realmente creer que tú lo harás y que tú eres Dios en medio de mi vida. Dios viene con retribución, con pago. Dios está en medio nuestro, iglesia. Decidle al de corazón apocado y te va a tocar no solamente a ti, sino a tu hermano, a tu hermana, a tu hijo, a tu hija. Decidle, Dios reina. ¿Qué pasa? Dios reina. ¿Por qué estás así? Dios es Dios sobre cielos y sobre tierra. Y si yo soy hijo de Dios y soy oveja de su prado y Dios es mi pastor, ¿por qué tengo que tener temor? ¿Por qué tengo que estar así? Señor, mi vida está puesta a tu servicio y a tus pies. Guíame y haz tu voluntad sobre mi vida. Y eso confortará mi alma. Él conforta mi alma cuando yo a través de su palabra le busco, porque viene una calma arrolladora a mi ser. Gloria al nombre de nuestro Dios. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Quiero ir a una parte. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El miércoles Juli predicaba también y hablaba acerca de Job, cuando Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Cuando Job, en medio de tremenda adversidad, él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Cuando David estaba siendo perseguido por los filisteos y estaba en una angustia tremenda, él dijo, el día en que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su nombre. En Él confiaré y no temeré lo que ha de hacerme el hombre. ¿Tienes a alguien que se levanta contra ti? ¿Tienes enemigos que se levantan contra ti? Gente que habla mal de ti, gente que te defrauda.
¿de qué he de atemorizarme? ¿Por qué voy a temer al hombre? Antes tengo que tener temor de Dios. Pero ese tiempo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Yo quiero que tomemos de referencia a Jesús, porque realmente Jesús pasó por valle de sombra de muerte. Cuando Jesús fue a Getsemaní, en la oración en el campo de los olivos, ¿sabes que Getsemaní significa prensa de aceite? No me había parado a pensar en el significado, pero era un campo pues de olivos, pero Getsemaní significa prensa de aceite. Cuando Jesús va a Getsemaní y le siguen sus discípulos, Él toma a Pedro, a Jacobo y a Juan y les dice, les aparta, venid conmigo, vamos a orar. Y dice la Escritura que Él estaba angustiado y grandemente entristecido. Estoy triste hasta la muerte, le dijo a sus discípulos, vamos a orar. Y dice que Jesús se alejó como de un tiro de piedra, más o menos, y que comenzó a orar. Ven conmigo a Marcos 14, 32. Marcos 14, 32. Este texto está también en Mateo 26, en Lucas 22, pero vamos a ver la parte de Marcos 14. El 32 dice así: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse y les dijo, mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Y pensamos, iglesia, que cuando pasamos momentos de valle de sombra de muerte, pensamos, es que Dios era Dios, es que Jesús era el Hijo de Dios. Pero cuando la palabra dice que Él estaba angustiado, grandemente angustiado y entristecido, está hablando de un momento de pánico. ¿Has sentido un momento de angustia y tristeza que estás al borde de un colapso mental? Es un momento de pánico. Y Jesús en ese momento dijo, vamos a orar. Y yo puedo ver a Jesús cómo se identifica con el creyente cuando nosotros pasamos por ese valle de lágrimas. Hebreos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestros pecados, que Él fue tentado en todo como nosotros, mas sin hallarse pecado en Él. Pero Cristo pasó lo mismo que tú y yo pasamos en medio del peregrinaje de esta tierra. Y que en medio de nuestro valle de lágrimas, el primero que Cristo fue lo que Jesús dijo, Padre, Abba Padre, Papá, para ti nada es imposible. ¿Cuántas veces no decimos nosotros eso en la iglesia cuando oramos? Yo mismamente cuando oro a Dios, Padre, para ti no hay nada imposible. Te presento esto y esto, Señor, hágase tu voluntad. Pero el mismo Jesús estaba pasando por Getsemaní, prensa de aceite,
¿Sabes cómo es el proceso de la aceituna para que se extraiga el aceite de la aceituna? Cuando se hace la recolección de la aceituna, hay un molde y es como una pisonadora de hierro donde están todas las aceitunas. No se separa nada y ese molde presiona y machaca tanto el hueso como el pellejo de la aceituna, como la carne que lleva dentro, lo machaca. Y después de machacarlo es puesto en un molde y ese molde comienza a presionarse para extraer el aceite. Y así muchas veces nosotros en medio de las pruebas es como un molde y una presión donde nuestras vidas están siendo perfeccionadas y estamos clamando y estamos diciendo: Señor, no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. Que para ti nada es imposible, pero hágase tu voluntad. Fíjate que Jesús se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan. Fueron los mismos que estuvieron unos días antes en el día de la transfiguración. El día de la transfiguración, Jesús les llevó aparte, no a todos los discípulos, a todos enseñó, pero hubieron experiencias que solamente tomó algunos de ellos. Y Pedro, Jacobo y Juan siempre estaban ahí cerca, ahí cerca. Y los mismos que estaban con Jesús en ese momento de oración, también estuvieron en el tiempo de la transfiguración, donde dice la palabra de Dios que Jesús se transfiguró delante de ellos, que su rostro resplandecía como el sol, que sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Y dice que bajaron Moisés y Elías y Pedro decía: hagamos aquí 3 enramadas, 3 sacrificios, vamos a hacer un tiempo de adoración. Y dice que en medio una luz cegadora, una nube de luz, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco, a Él servid, a Él seguid. Y los mismos que habían estado viendo la gloria de Dios y esa transfiguración, iglesia, habla de ese cuerpo glorificado que tú y yo tendremos un día cuando estemos en la eternidad con Cristo. Y cuando Dios permite que pasemos por tiempos de valle, de lágrimas, de sombra de muerte, cuando Dios permite que pasemos por Getsemaní, por prensado en nuestras vidas, también tenemos que tener el referente de que un día estaremos con Cristo, de que hay un sentido de eternidad y que todo lo que yo estoy viviendo aquí en la tierra no tiene nada que ver para lo que viviré cuando esté con Cristo arriba en los cielos. Y Dios, que es mi pastor, también permite que en medio del valle de lágrimas yo experimente su presencia, como Jesús sabía que el Padre estaba con él. Me parece que es en Lucas donde habla y dice que un ángel se le apareció para confortarle, para confortar su alma. Lo mismo que habla: Jehová es mi pastor y confortará mi alma. También Jesús fue confortado. Pero nuestras vidas, iglesia, pasarán por diferentes procesos y Dios me va a llevar a lugares de delicados pastos y ahí me va a hacer descansar. En aguas de reposo Él me va a pastorear y me va a guiar por sendas de justicia, y cuando tenga momentos de valle de lágrimas, de muerte, Él estará conmigo. Y tú y yo necesitamos saber tanto lo bueno como la parte de dificultad que todos en algún momento tenemos que experimentar. Y eso no nos tiene que hacer que yo diga: ¡buah! ¿Dónde está Dios en medio de todo? Job dijo: ¿tomaré yo de Dios lo bueno y no lo malo? Lo vimos el miércoles. Dios sabe todos los procesos en nuestras vidas. Sigue diciendo el Salmo 23, tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
porque la dirección de Dios en nuestras vidas es fundamental. Todo tren tiene que ser guiado por unos rieles. Y la vida de un cristiano tiene que ser guiada por el riel de la palabra de Dios y de la oración de Dios en nuestras vidas. Y tenemos que ser confrontados muchas veces. Y Dios saca su vallado y su cayado también. Y de repente nos da así un par de toques. No te salgas del camino. Que tienes el precipicio. Que el desierto lo tienes ahí. En el desierto no vas a tener agua. Mantente en el rebaño, mantente en el redil. Por eso yo hablo a la iglesia, qué importante es que tú puedas venir a la iglesia, que tú puedas mantenerte en una vida de unidad también y de buscar a Dios en comunidad y de saber qué es lo que Dios habla a su iglesia en medio de este tiempo. Porque hay una parte que Dios revela en mi corazón y conforta mi alma, en mi casa, en mi hogar, en mi silencio. Pero también hay otra parte y es la casa de Dios, el lugar donde todos nos congregamos, porque es el rebaño y el redil donde Dios también está hablando y ahí está enviando bendición y vida eterna, donde mi vida está siendo sacudida por su vara, por su cayado, pero me va a infundir aliento sabiendo que donde estoy es la verdad, es el camino, Él es la vida, iglesia. Por eso Dios se revela como ese buen pastor en medio de nuestras vidas y tengo que aprender sí o sí. Tengo que aprender porque Dios no me va a soltar de su mano. Juan 14 dice que sus ovejas oyen su voz, que todo aquel que sigue a Cristo va a oír su voz. Ellas me conocen a mí, yo las conozco a ellas, las pongo nombre, voy delante de ellas. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero Cristo viene para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. Pero sus ovejas oyen su voz y nadie las arrebatará de mi mano, porque mi Padre me las ha dado y mi Padre está conmigo y yo en Él. No vamos a ser arrebatados de la mano de Dios, pero necesitamos buscar que Dios sea el todo por el todo en mi vida. Por eso comencé diciendo, ¿cuál es la fuerza mayor que mueve el mundo? Va a ser, ¿qué es lo que yo decido? Va a ser mi voluntad, porque Dios no me va a obligar. Lo que Dios hizo fue darme libre albedrío. Por eso unos escogen que aun habiéndoseles presentado el Evangelio y a Cristo y habiendo caminado una vez en sus caminos, deciden dejar y alejarse de los caminos de Dios. Y esto es lo que sucede en medio de esta generación, que muchas veces apostata de su fe. No, si yo sigo creyendo a Dios, lo único, no practico tanto. No se trata de practicar o no practicar. Si el fuego de Dios está en ti, se ve. Y si el fuego de Dios no está en ti, también se va a ver, porque vivimos apagados, con temores, con pavor repentino, sin dormir, con angustias. La ley y el consejo, guárdalo en tu vida y deja que sea Dios tu reposo. Y deja que sea Dios quien tome el control de todas las cosas en tu vida y de todas las situaciones de tu vida. Amén. Vamos a ponernos en pie.